Buenas noches, muchachos. Voy a iniciar la sesión del día de hoy. Me conecté un poquito tarde porque estaba haciendo revisiones de algunas cosas de ustedes. Voy a iniciar dándoles que en la clase anterior nosotros estuvimos trabajando acerca de Darío periodista, diplomático, entre otras, ¿verdad? Sin embargo, hay aspectos que no lograron trabajarse y espero y confío, ¿verdad?, en ustedes que hayan hecho lectura de los materiales que estaban en el repositorio de la plataforma. Las sesiones del día de hoy, lógicamente, tienen que ver con, ya les voy a tratar de compartir pantalla para que ustedes visualicen qué es lo que trabajaremos hoy. Aquí tenemos. Y vamos a hablar un poquito del contexto histórico de la obra Azul. Vamos a leer también algunos aspectos de la lectura Azul de Rubén Darío, el rey burgués, que es uno de los cuentos más famosos de Rubén, que es con quien inicia y da el punto de partida del modernismo con su obra Azul, y luego tenemos algunas lecturas con cuentos de Azul. Para iniciar, les comenzaré a decir en el contexto en que nace Azul. El ambiente chileno que yo les mencionaba en una de las clases anteriores y les decía que era un ambiente burgués y donde Darío se denota que ese ambiente chileno y la lucha por la vida a él le molestan. El ambiente en que él vive es tratando de sobrevivir. ¿Cuál era ese ambiente chileno realmente en que surge Azul? Dice que Chile y los valores. En ese país donde él vive, ¿verdad?, que él llega exactamente en 1886, se da un momento histórico singular, principalmente con la Guerra del Pacífico, que se da exactamente en el año 1879 y 1884. En ese momento se da la victoria contra Perú y Bolivia. Algunos recuerdan al maestro Fidel Coloma y dice, Chile ha conquistado el monopolio del salitre. Es un elemento indispensable entonces para la fabricación de explosivos y necesario para la agricultura. En esa circunstancia y la riqueza se dan a las grandes transformaciones y las relaciones sociales y las costumbres. Mientras muchos de los pobres viven mal, las clases pudientes llevan una vida de ostentación y despilfarro. Y nuestro gran poeta llega en ese ambiente de contradicciones sociales. Y él tiene que luchar y destacarse entre los escritores venidos de París o Londres, formados para satisfacer los gustos de la burguesía. ¿Qué significa eso? Significa que eran grandes aduladores de los grandes gobernantes. Ellos satisfacían nada más a ellos y escribían para ellos. Darío no, Darío se solidariza con la gente explotada. En ese ambiente, Darío tiene que enfrentarse como hombre de letra, en un ambiente social polarizado. En los extremos, Rubén conoce a través de ese contraste experiencias porteñas. Y en Santiago de Chile establece una gran amistad con Pedro Balmaceda, que era el hijo del presidente, y por la influencia se relaciona con grandes intelectuales chilenos. Eso permite que él asista a funciones municipales, palacios de los millonarios y logra almorzar con el presidente. Este joven poeta, sin embargo, hay alguien que tiene el teléfono encendido. A ver quién es dentro de los participantes. Ya me lo apaga. No sé quién es el que tiene encendido el micrófono. Stephanie Girón dice. Ya lo encontré. Gracias. Entonces, en ese momento, el joven poeta ve de largo todo ese panorama donde una gran alta sociedad le permite vivir y conocer a fondo lo que vive la clase explotada. En esa alta sociedad
permite conocer a fondo lo que se vive en el país. Luego él afirma más tarde, porque sería absolutamente aristocrática. En efecto, la capital chilena vivía el derroche de la ciudad burguesa moderna, la preferencia por los objetos de lujo, que él lo refleja en el cuento del rey burgués, la tendencia a la recreación de los sentidos y a una vida prácticamente superficial, y al desmesurado consumo de bienes suntuarios, y a Darío, un escritor marginado por el sistema. Le estaba negada la posesión de tan jactanciosa magnificencia. En Valparaíso, Chile, en cambio, la amistad con el doctor Galleguillo Lorca, que era un médico y líder de los obreros, le permite conocer a los harapientos, a los humildes, puertos con quienes se identifica plenamente. De ahí es donde Darío hace su denuncia social en alguno de los cuentos. En uno de los cuentos, que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer, por lo menos el rey burgués, ese rey burgués meramente se identifica con Chile y así lo hace ver él en su cuento. Darío lo menciona de una forma sarcástica, inicia su cuento. Ese cuento que a veces nosotros lo hemos tenido, pero no lo hemos analizado a plenitud. Entonces dice Darío, desde el que inicia el cuento, es un sarcasmo. Rey burgués dice, canto alegre. Amigo, dice, el cielo está opaco, el aire frío, el día triste, un canto alegre, así como para distraer las brumosas y grises melancolía, el aquí. Y aquí hace una narración de todo lo que él vive. Había en una ciudad inmensa y brillante un rey poderoso que tenía trajes caprichosos, esclavas desnudas, blancas y negras, todos los lujos, ¿verdad? Caballos de largas crines, armas flamantes, rápidos y monteros, con de bronce que llenaban el viento con su fanfarria. Era un rey amigo, era el rey burgués. Entonces, si nos damos cuenta, estamos hablando, estamos escuchando la narración o la descripción de lo que él está viviendo. Era muy aficionado a las artes, el soberano. ¿Quién es el soberano? Chile. Y favorecía con gran largueza a los músicos, a sus hacedores de titirambos, pintores, escultores, boticarios, barberos y maestros de grito. Cuando iba a la floresta junto al corso o jabalí herido y sangriento, hacía improvisar a sus profesores de retórica, canciones alusivas. Los criados llenaban las copas del vino de oro que hierve y las hacían palmas con movimientos rítmicos y gallardos. Era un rey sol en su Babilonia llena de música, de carcajadas y de ruido de festín. Cuando se hastiaba de la ciudad huyente, iba de caza, atronando el bosque con sus tropeles y hacía salir de sus nidos a las aves asustadas. Y el vocerío repercutía en lo más escondido de las cavernas. Los perros de patas plásticas iban rompiendo la maleza en la carrera y los cazadores inclinados sobre el pescuezo de los caballos hacían ondear los mantos púrpuros y llevaban las caras encendidas y las cabelleras del viento. Era el rey soberbio donde había acumulado riqueza y objetos, arte maravilloso. Llegaban a él por entre grupos de lilas y extensos estanques, siendo saludado por cisnes de cuello blanco antes que por los lacayos estirados. Buen gusto. Subía por una escalera llena de columnas. Entonces aquí escuchamos prácticamente todos los lujos que puede haber en un reino. En reino simbolizado específicamente por Chile. Luego mencionamos, aquí vamos a encontrar la presencia de nuestro Darío, donde él lo dice. Un día llevaron una rara especie de hombre ante su trono, este es él, donde se hallaba cortesano, de retóricos y de maestros de equitación y baile. ¿Qué es eso?, preguntó. Señor, es un poeta. El rey tenía cisnes en el estanque, canarios, gorriones, sinsontes en la pajarera. Un poeta era algo nuevo y extraño. Dejadle aquí. Y el poeta mencionó, Señor, no he comido. Y el rey, habla y comerás. Y comerás. Comenzó. Señor, hace tiempo que yo canto el verbo del porvenir.
He tendido mis alas al huracán. He nacido en el tiempo de la aurora, de algo nuevo. Busco la raza escogida que debe esperar, con el himno en la boca y la lira en la mano, la salida del gran sol. He abandonado la inspiración de la ciudad malsana, la alcoba llena de perfume, la musa de carne que llena de pequeñez y el rostro de polvos de arroz. He roto el arpa aduladona de las cuerdas débiles. Bueno, y aquí se va presentando. Entonces, en un momento, le dice él, en la narración le dice, he querido ser pujante porque viene el tiempo de la acción, con un Mesías todo luz, toda agitación y potencia. Y es preciso recibir su espíritu con el poema, que sea un arco triunfal de estrofas de acero, de estrofas de oro, de estrofas de amor. Señor, le dice él, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Anet. Señor, el arte no viste pantalones ni habla en burgués, ni pone los puntos en toda la I. Tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo, y amasa la greda en la fiebre, y pinta con luz. Y es opulento, y da golpes de ala como las águilas o zarpazo como los leones. Señor, polo y un ganso, preferida al Apolo, aunque el uno sea de tierra cocida y el otro de marfil, o la poesía. Y bien, los ritmos, aquí escuchen cómo le dice, cómo los demás poetas adulaban al rey. Y bien, los ritmos se prostituyen, se cantan los lunares de las mujeres y se fabrican jarabes poéticos. Además, el zapatero critica a mi endecasílabo. El señor profesor de farmacia pone puntos y comas en mi inspiración. Y vos lo autorizáis todo esto. El ideal. El rey interrumpió. Ya habéis oído qué hacer. En conclusión, aquí Darío tiene que ganarse la vida tratando, ¿no?, de sobrevivir. Y aquí él se narra cómo tiene que desfallecer pidiendo que le den un espacio. Y aquí él dice, cuando él cierra el cuento, dice, oh, amigo mío, el cielo es opaco, el aire frío, el día triste. Flotan brumosos y grises melancolía, pero cuando calienta el alma, una frase, un apretón de manos, a tiempo, hasta la vista. Si ustedes escucharon, en este cuento es donde le tiene que dar a un manubrio, que es donde le dice él, y desde aquel día pudo ver el tanque de los cisnes, al poeta hambriento que daba vueltas al manubrio, tirirín, tirirín, avergonzados a las miradas del gran sol. Pasaba el rey por la cercanía, tirín, tirirín, había que llenar el estómago, todo entre burlas de los pájaros libres que llegaban en las lilas floridas, entre el zumbido de las abejas que le picaban el rostro y le llenaban los ojos de lágrimas, lágrimas amargas que rodaban por sus mejillas y caían a la tierra negra. Y llegó el invierno y el pobre sintió frío en el alma y su cerebro estaba como petrificado y los grandes himnos estaban en el olvido. Y el poeta de la montaña, coronada de águilas, no era sino un pobre diablo que daba vueltas al manubrio. Y cuando cayó la nieve se olvidaron de él, el rey y su vasallo. A los pájaros se les abrigó y a él se le dejó al aire glacial que le mordía la carne y le azotaba el rostro. Y una noche que caía en lo alto de la lluvia blanca de plumillas cristalizadas, en el palacio había festín, y la luz de las arañas reían alegres sobre los mármoles, sobre el oro y sobre las túnicas de los mandarines de las viejas porcelanas, y se aplaudían hasta la locura los brindis del señor profesor de retórica. Cuajados de dáctilos, de anapestos y de pirriquios, mientras en las copas cristalinas hervía el champán con su burbejeo luminoso y fugaz, noche de invierno, noche de fiesta, y el infeliz cubierto de nieve cerca del estanque, al manubrio para calentarse, tembloroso y aterrido, insultado por el cierzo bajo la blancura implacable y helada en la noche sombría. Hasta que al día siguiente lo hallaron al rey y sus cortesanos, al pobre diablo de poeta como gorrión que mata el hielo, con una sonrisa amarga en los labios y todavía con la mano en el manubrio. Entonces, ¿a quién representa Darío? A la sociedad marginada. A la sociedad marginada que en un momento dado lo tiene que representar. Entonces, en la diapositiva que les estoy colocando, pero el joven poeta vio de largo el panorama. La alta sociedad es difícil conocerla a fondo, afirmó más tarde, porque es seria, absolutamente aristocrática. En el capital chilena tiene el derroche de la sociedad burguesa moderna, la preferencia por los objetos de lujos, por lo del
la recreación de los sentidos y una vida superficial. Entonces acá voy a darles a conocer un poquito lo que son las temáticas y se van a dar cuenta de las temáticas que presenta el libro azul. Disímiles y variadas son las opiniones de los críticos en torno al central de esta obra. Juan Valera afirma en su carta prólogo: si me preguntase qué enseña y de qué trata, este es cuando les dije que llegó por primera vez al crítico español Juan Valera el libro azul y él dijo, un Víctor Huguito más, dijo él. ¿Por qué? Porque no reconocía la labor artística o poética de nuestro amado Rubén. Pero cuando él ya lo logra leer, se da cuenta de lo que tiene. Si me preguntase qué enseña su libro y usted y de qué trata, yo sin vacilar, no enseña nada y trata de nada y de todo. Es obra de artista, obra de pasatiempo, de mera imaginación. El propio Rubén, en su historia de mis libros, porque así hay un libro de él, dice que es una producción de arte puro, sin que tenga nada de decente ni de moralizador. Pero un crítico, Nobel Salomón, sostiene que el afán renovador de Darío en la forma de la escritura, una vinculación con la inconformidad e insurgencia de Darío contra una sociedad injusta y por lo mismo condenable. Y Jorge Eduardo Avellano menciona que el tema principal de los cuentos de Azul es la lucha del hombre contra la sociedad. Y ese hombre no es más que el artista, pues el poeta está en estos cuentos como personaje y como autor, y ya se los demostré a dónde se identifica. También otra temática es la naturaleza. En Azul, la naturaleza es la principal fuente de inspiración del poeta y la expresión pura de la belleza. La contemplación del paisaje da al poeta modernismo una gran para plasmar las diferentes percepciones sensoriales. El canto de los pájaros, la fragancia de las flores, la textura de la corteza de los árboles. Otra temática que podemos encontrar es la cultura clásica. Las referencias a temas y personajes de la cultura clásica ubican a Darío en la obra en el mapa de la cultura universal. Este incluye a todo lo largo del libro y las hace funcionar en su sistema de cualidades. Por ejemplo, hace una relación entre la fuerza del guerrero araucano, Caupolicán y Hércules. En Azul son predominantes las que mencionan el tema de la mitología grecolatina, los personajes fantásticos, encontramos a las ninfas, en el cuento de la ninfa, en el sátiro sordo, por ejemplo. También vamos en las figuras de dioses y semidioses. Ahí tenemos al rubí bendito. Por otro lado, las esculturas y vasijas de estilo griego son otros símbolos de buen gusto y de refinamiento. Vamos a encontrar otro tema que es el arte. ¿Cómo se manifiesta aquí? En los textos de Azul existe una valoración positiva del arte en sí, como una actividad libre, respetable y como hecho importante en la vida social. Desde el punto de vista de la relación que hay entre el arte y la vida, Darío se la ve influenciada por las corrientes europeas que él inició, ¿verdad? El principio del arte por el arte. Esta parte de la estética propone una gran desvinculación de arte de la realidad de la época, es decir, con un propósito de que el arte no solamente debe intervenir directamente en la vida real, a diferencia de los románticos, que hace una relación entre lo que es el romanticismo y el nuevo modernismo. O los poetas sociales. Otro tema es la belleza. La belleza es el valor supremo para la estética de Rubén, que puede manifestarse de diferentes formas. La belleza física de las mujeres o de la ninfa, las mujeres preciosas, pero la manifestación más importante de la belleza es la que se logra a través del arte. Aún el arte realmente bello es aquel que conmueve a evocar los sentimientos de la audiencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos hace rememorar nuestra parte humana. ¿Ah? Puede verse en algunos textos un conflicto entre parámetros de belleza del arte y de la vida. Por ejemplo, en la muerte de la emperatriz de la China. El busto es tan bello y termina fascinando de tal manera que su esposa siente que está compitiendo contra la obra que él crea. Finalmente, la mujer termina destruyendo el busto para eliminar la competencia que ella observaba. En la conclusión de que la conclusión es que la belleza del arte no pueden ser interpretadas o equiparadas. Entonces la única solución es destruir la obra de arte. El artista en la sociedad burguesa. En Azul, Rubén Darío critica la posición del artista en la sociedad burguesa. En varios cuentos se tematiza el menosprecio de los poderosos por la labor de los artistas, principalmente la de los poetas. Y yo les mencionaba, por ejemplo, el rey burgués
se los leía. El rey que simboliza el poder político y económico. ¿De dónde? De Chile. Condena al poeta a trabajar activamente en una caja de música para entretener a una corte. No quiere escuchar la poesía, sino que lo trata de ridiculizar el trabajo artístico que él hace, al reducirlo a un mero entretenimiento. Eso era Chile en esa época. También otro tema que vamos a encontrar es la creación. En algunos de los textos de Azul, Darío hace una narración de un proceso creativo del artista. Uno de los cuentos que están al final de la obra de Azul es En busca de cuadros. Un joven artista subió a la cima del Cerro Alegre para buscar impresiones, tema para su arte. Los relatos de él en Chile construyen una sucesión de los momentos en la creación artística. Existe un momento de percepción y contemplación en lo que el poeta trata de vincular con el mundo exterior y hace un trabajo personal sobre la forma y el estilo, cuyo objetivo, ¿qué es lo que pretende? El poema transmita las percepciones sensoriales exactas. Bueno, y esto es la modernidad. ¿Qué es eso de la modernidad? Darío tiene una perspectiva compleja sobre las consecuencias de la modernidad en América. Vale la pena mencionar que América está incorporándose a ese sistema mundial capitalista de manera desigual. Lo vamos a encontrar también de la forma desigual en otro cuento que es El Fardo, que a lo mejor muchos lo han leído en un momento determinado, y nos vamos a dar cuenta cómo también de una forma artística lo hace nuestro amado Rubén. ¿No? Comenzaríamos a decirle que inicia diciéndole: allá lejos, dice, en la línea, como trazada con un lápiz azul que separa las aguas. Vamos a darnos cuenta a Darío otra vez. Darío, su solidaridad con el pobre. Y dice en El Fardo, como les mencionaba, que separa las aguas y los cielos. Se iba hundiendo al sol con sus polvos de oro y sus torbellinos de chispas purpuradas como un gran disco de hierro candente. Ya el muelle fiscal iba quedando en quietud. Esta es la narración, ¿verdad? De unos pescadores. Los guardas pasaban de un punto a otro, las gorras metidas hasta las cejas, dando aquí y allá su vistazo. Inmóvil, descante, los jornaleros se encaminaban a las casas. El agua murmuraba debajo del muelle y el húmedo viento salado que sopla de mar afuera a la hora en que la noche sube mantenía las lanchas cercanas en un continuo cabeceo. Es una primera narración donde nos ubica en el ambiente. Todos los lancheros se habían ido ya. Solamente el viejo tío Lucas, que por la mañana se estropeara un pie al subir una barrica, un carro. Y aunque cojeando, había trabajado todo el día. Estaba sentada en una piedra y con la pipa en la boca veía el triste mar. Tío Lucas, se descansa. Sí, pues, patroncito. Y comenzó una charla donde él va narrando qué es lo que está viviendo. Yo veía con cariño a aquel viejo, dice, aquí está Darío conversando, y le oía con interés sus relaciones, todas cortadas, todas como de hombre vasto, pero de pecho ingenuo. Con que fue militar, con que de mozo fue soldado, con que todavía tuvo resistencia para ir con rifle hasta Miraflores, y es casado y tuvo un hijo. Y aquí comienza a narrar, ¿verdad? Sí, patrón, hace 2 años que se me murió. Aquellos ojos chicos, miren cómo se identifica. Aquellos ojos chicos y relumbrantes bajo las cejas grises y peludas se humedecieron. Entonces la parte sensible que nos lleva, ¿no? Que cómo se murió en el oficio por darnos de comer a todos, a mi mujer, a los chiquitos y a mí, patrón, que entonces me encontraba enfermo. Y en todo me lo refirió al comenzar, donde comienza la narración, mientras las olas se cubrían de brumas y sus luces. Entonces aquí le dice, el muchacho era muy honrado y muy de trabajo. Se quiso ponerlo a la escuela desde grandecito. Escuchen esta frase. Pero los miserables no deben aprender a leer cuando se llora de hambre en el cuartucho donde se vive en miseria. El tío Lucas era casado, tenía muchos hijos. Escuchen otro término que lo utiliza muy finamente Darío, dando los recursos retóricos y estilísticos. Su mujer llevaba la maldición del vientre de los pobres, la fecundación. Había mucha
Había pues mucha boca abierta que pedía pan, mucho chico sucio que se revolcaba en la basura, mucho cuerpo magro que temblaba de frío. Era preciso ir a llevar que comer, a buscar harapos, pero para eso quedar sin aliento y trabajar como al final, lo que sucede acá es que prácticamente el hijo del tío Lucas fallece, donde le cae un gran bulto. Por ahí viene la palabra fardo. Entonces le dice acá, bueno, aquí se lo voy a leer. Hasta que un día el tío Lucas no pudo moverse de la cama porque el reumatismo le hinchaba las coyunturas y la taladraban los huesos. Y había que comprar medicinas y alimentos. Hijo, al trabajo, a buscar plata, hoy es sábado. Y se fue el hijo, solo, casi corriendo sin desayunarse a la faena diaria. Era un bello día de luz clara, de sol de oro. En el muelle rodaban los carros sobre sus rieles, crujían las poleas, chocaban. Era la gran confusión del trabajo que da vértigos al sol de hierro. Traqueteos por doquier y el viento pasando por el bosque de árboles y jarcias de los navíos en grupo. Debajo de uno de los pescantes el muelle estaba el hijo del tío Lucas, con otros lancheros descargando a toda prisa. Había que vaciar la lancha rápida, repleta de fardo. De tiempo en tiempo, cadena que remía un garfio, sonando como una matraca al correr. Con la roldana, los mozos amarraban los bultos con una cuerda doblada en dos, le enganchaban en el garfio, entonces estos subían a la manera de un pez en el anzuelo. La carga estaba amontonada, la olía movía pausadamente de cuando en cuando la embarcación colmada de fardo. Solo él faltaba. Él dijo el hijo del tío Lucas, que estaba ansioso de acabar pronto, se alistaba para ir a cobrar y desayunarse, amudándose el pañuelo a cuadros el pescuezo. Bajo la cadena danzaba, se amarró un gran lazo al fardo. Se probó si estaba bien seguro y se gritó ¡zas! Mientras la cadena tiraba de la masa chirriando y levantándola en vilo. Los lancheros de pie miraban el enorme peso y se preparaban para ir a la tierra, cuando de pronto sucedió una cosa horrible. El grueso fardo se zafó del lazo como de un holgado saca un perro de la cabeza y cayó sobre el hijo del tío Lucas, que entre el fino de la lancha y el gran bulto quedó con los riñones rotos, el espinazo desencajado y echando sangre negra por la boca. Aquel día no hubo pan ni medicina en la casa del tío Lucas, sino el muchacho destrozado al que se abrazaba llorando el reumático entre la gritería de la mujer y de los chicos cuando llegaba a la playa ancha. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la presencia, ¿no?, de esa solidaridad de Darío ante la clase injusta, una clase social, mientras una clase social manipulaba una gran parte de dinero, mucha gente sufría hambre. Entonces, eso era lo que les quería demostrar en esta parte. Están bien calladitos. Voy a tratar de compartirles un poquito lo que está en la plataforma también. Están en silencio, muchachos. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es relacionado a lo que usted está exponiendo ahorita, sino el tema, el viaje a Nicaragua, que el intermeso del bosque. Ajá, que nos puso a leer. Me llamó mucho la atención que Rubén escribe de repente y se siente un tono racista. Sáqueme del error porque yo me quedé como en shock, yo me quedé como, ¿qué es esto? Ajá. Sí, por ejemplo, cuando dice, aplaudía, yo lo anoté por aquí, aplaudía detalle de higiene y física y moral con respecto a los letreros de los baños cuando decían señoras blancas y señoras negras. Y después también menciona salvajes africanos aullantes y casi desnudos, acharolados bajo el sol furioso. O sea, a mí yo me quedé Pero no es racismo. Lo que pasa es que él hace una narración descriptiva de lo que se vive, pero no lo
racismo, no, no, no. Y si usted se da cuenta, las narraciones que va haciendo Rubén o las descripciones de todo lo que va encontrando, lo manifiesta tal cual es. Porque ahorita yo le estaba mencionando las narraciones que en los cuentos de Rubén y es eso, solamente narraciones tal como es, pues. O sea, ahí no lo mencione como que es racismo, porque no es racismo. Simplemente es lo que él observaba a su paso. No lo interprete como racismo. Supongo que nunca lo sabremos de verdad. No. No, porque si él hubiese, no se hubiese solidarizado con una sociedad injusta y defendiendo la vida del pobre, porque prácticamente eso es lo que hizo en Azul. Y todos los que hemos leído Azul, hemos interpretado Azul, sabemos que el libro Azul es una denuncia social a los grandes acontecimientos de la época en Chile, y meramente en Chile, que es donde él vive, y mira todo esa injusticia social. Que mientras gente está muriendo de hambre, mucha gente allegadas al gobierno están comiendo ricos manjares. Entonces ahí lo miramos, reflejado esa solidaridad. Entonces ahorita les voy a leer un poquito sobre Azul, obra de grandes libros. Dice que las grandes narraciones que hace con el paso de los años, aquí y allá en Nicaragua, en Chile, en Argentina, ¿no? Porque sabemos que sus 3 grandes obras las publica. Vamos a ver si saben a dónde se publicó Azul, en Chile. ¿En dónde se publica Prosas Profanas? A ver. Chile también. No, esta es Argentina, Prosas Profanas. Y Cantos de Vida. ¿En Argentina, profe? En Argentina, sí es. Y Cantos de Vida y Esperanza se publica en España. Esas son sus 3 grandes obras, ¿verdad? Mientras iba haciendo una carrera exitosa del género de la poesía. ¿En Madrid? En Madrid, España, sí es. Gracias. Hace todo lo que él hace prácticamente es irregular su producción cuentista, 2 o 3 docenas de escritos de excelente calidad. No en vano Darío marca un antes y un después en la literatura castellana, que en ese momento existen algunos límites de lo que es el realismo y el naturalismo, como cuentos, ¿verdad? En la faceta que hoy se alza un modo puente entre el norteamericano Edgar Allan Poe, nada más y nada menos, ¿verdad? Uno de los narradores ingleses, que donde prácticamente están inspiradas las películas de terror, porque recuerde que Edgar Allan Poe es quien escribe narraciones extraordinarias, y ahí está El Cuervo, todas muchas de las películas visto de terror tienen prácticamente basadas en esta obra de las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y franceses del siglo XIX a los que él admiraba. Pocas veces un primer libro marca las pautas de una nueva tendencia literaria en el panorama mundial. En el caso de Azul, que en la célebre frase de Víctor Hugo, El arte es azul, que se publica en Chile en 1888. Hay 2 revisiones posteriores en la vida del autor, donde expone algunos trabajos que se habían divulgado entre el año 1886 y 1888 en la prensa chilena. En aquella época la prensa prácticamente era el único sustento posible de los escritores. Con Azul se da el punto de partida del modernismo. En una década después se dan Prosas Profanas en 1896. Esta obra de Ariana y otras como Raros, herederas en cierto modo de Martí, dejan a su paso reconocible en numerosos escritores españoles. Incluso lo menciona Octavio Paz, en aquellos en que al principio le había recibido una hostil reserva. Pongamos a Miguel de Unamuno o Antonio Machado, nada más y nada menos, ¿verdad? A los de la generación del 98, este último llegó a escribir una elegía a Darío a raíz de su fallecimiento. Azul está estructurado en 2 secciones. Tenemos cuentos en prosa, en lo que el autor deja varios cuentos y experiencias personales de la vida en Chile, y el año lírico, que incluyen algunos que ya anuncian algunas innovaciones estilísticas del modernismo, nuevas formas métricas procedentes de la poesía francesa, musicalidad, exotismo, empleo de figuras retóricas como la personificación, la sinestesia o el paralelismo. Varios de estos relatos publicados en Azul, como El Rey Burgués, La Ninfa, La Canción del Oro, fueron recuperados para el libro Cuentos publicados por el Plan de Fomento de la Lectura.
de Extremadura en su colección bibliotecaria en el 2007. En estos 11 relatos, el lector recibe toda la artillería musical e inventiva de un Darío en estado bruto que revoluciona las letras de su tiempo. Cuentos, como su título indica, inscritos en el género de la fantasía, donde encontramos la musicalidad y la parte sensitiva hace una confrontación con los austeros parámetros del realismo, corriente predominante en la escena literaria del momento. La intensidad del ritmo, el ritmo fluido, la perfección formal, el culturalismo, las evocaciones de la cultura antigua grecolatina están presentes en cada uno de estos cuentos. A veces históricos, otras veces narradas, que era la técnica de contar de una historia dentro de una obra y siempre efectiva, siguiendo los consejos de Edgar Allan Poe. Bajo esta refulgente capa formal, Darío indaga en cuestiones profundas, así en el velo de la reina Mab o en el rey burgués retrata el paupérrimo papel que desempeña el artista en su tiempo ante el materialismo, o de pasión por el paso del tiempo, en el caso de la señorita Amelia, que es otro de los cuentos. Un libro, en definitiva, del agrado de los lectores avesados del género breve y también de aquellos que se asomen a sus páginas sin otro propósito que pasar un rato agradable. Estos son prácticamente algunos de los cuentos que aquí está la lectura del rey burgués que ya se las había mencionado. Voy a compartirles lecturas complementarias, dice, de los cuentos de Azul. Vamos a mencionar, dice acá, hay indicaciones de trabajo también acá. Aquí tenemos el fardo, que ya se los había leído sin querer yo, y hay algunas indicaciones que las tienen que trabajar. Hay que leer muy bien este cuento. Ya les mencioné de qué trata a grandes rasgos, tuvieron la dicha de que se los leí. Y luego tenemos, dice, otra lectura complementaria, que es El pájaro azul, que también les estuve hablando en la sesión pasada. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Les dije que este fue escrito exactamente en su vida de poeta, en su vida, perdón, de periodista, donde él hace una cobertura y realmente el pájaro azul es aquel periodista que no puede narrar todo lo que ve y que es decapitado prácticamente por esa sociedad. No sé si tienen consultas hasta el momento, prácticamente les mandan a leer El pájaro azul, El fardo, El rey burgués, sin querer los abordé, pero sí me gusta, son dentro de las partes que va mencionando, ¿no? Toda la labor artística de la obra principal de Darío, que es Azul, que es el punto de partida del modernismo. No sé si hasta el momento tienen consulta. Los escucho. Tengo solamente 23 personas. Agradezco a las personas que se están conectando. Sé que algunos de ustedes a lo mejor dijeron, bueno, si ahorita no es tan importante porque no nos tomaron la asistencia, porque me lo dijeron algunos. Hay que ver la parte importante y es aclararnos, como lo acaban de hacer ustedes mismos, hicieron una pregunta y me parece fenomenal de que ustedes aclaren sus dudas y de alguna manera enriquezcan, ¿no? A través de la participación de ustedes mismos y mi exposición en la clase, pues aclaren algunas dudas. No sé si tienen preguntas, muchachos. Los 23 participantes, los 22 que tengo. ¿Los escucho? A ver. ¿No tienen preguntas? Parece que no, profe. No, Claudia. Ahora hay un chat de grupo con el nombre de esta reunión. Puede buscar ese chat, dice continuar con la conversación. Enviar mensajes. No, pensaba que era alguien que quería hacer alguna pregunta. Bueno, en lo que es el repositorio también de la clase, tienen una tarea asignada, que es un acumulado de... En ese acumulado de 5 puntos, es necesario que ustedes, bueno, voy a tratar de ingresar. Para tratar de abordar que se pretende.